noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta revisión y esta jornada académica. Mi nombre es Juan Camilo Serna. Soy estudiante de posgrado de la Universidad de Caldas de la especialización de Medicina de Urgencias y vengo a hablarles sobre el síndrome nefrótico. Cuando nosotros hablamos entonces de esta patología, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas que el paciente va a desarrollar en el contexto o manifestación de una enfermedad renal. En este caso, una condición que se va a evaluar en el contexto, se va a caracterizar por hipoalbuminemia, un edema periférico y proteinuria. Esa proteinuria por general va a tener un valor muy elevado y según la literatura, habla de un contexto de más de 3.5 gramos en 24 horas o una relación de proteinuria de creatinina en orina mayor a 2 gramos, una relación mayor a 2 gramos. Esto por lo general es lo que más se puede encontrar en el síndrome nefrótico, pero vamos a ver que fisiopatológicamente hablando, los pacientes también desarrollan un cuadro de hiperlipidemia y lipiduria y van a manifestar también fenómenos tromboembólicos tanto arteriales como venosos. Si bien el síndrome nefrótico siempre, académicamente hablando, se nos puede confundir con su otro contexto que es el síndrome nefrítico, porque nosotros pues desde urgencias no tenemos mucho contacto realmente con este tipo de patologías. Entonces vamos a aclarar que en el síndrome nefrótico es una glomerulopatía donde hay un aumento en la permeabilidad de los capilares glomerulares y se pierden proteínas plasmáticas, acá como se ve en el dibujo, que nos va a dar esas manifestaciones clínicas y paraclínicas que ya describí. Contraste con el síndrome nefrítico, donde vamos a ver que hay un daño en ese o en la luz capilar, que por el contrario al nefrótico se va a caracterizar por una proteinuria menor a 3.5 gramos en 24 horas o rango no nefrótico, oliguria, la hematuria y la hipertensión arterial, siendo el edema leve y difícilmente equiparable al edema que se produce en el síndrome nefrótico. Hoy nos corresponde hablar del síndrome nefrótico y es en el que vamos a dar énfasis entonces. En cuanto a lo que es la incidencia de esta enfermedad, vamos a ver, se manifiesta en adultos por 100.000 habitantes y característicamente vamos a ver que la edad, la raza y las comorbilidades nos van a orientar sobre la posible causa del síndrome nefrótico. Entonces, en esta línea de edad vamos a ver que en edades muy grandes y entre los 3 meses, los pacientes son más propensos a desarrollar las causas congénitas como manifestación de un síndrome nefrótico. En los niños y antes de los 8 o los 10 años predomina la enfermedad de cambios mínimos y en algunos casos la glomerulonefritis o glomerulosclerosis focal. En la edad adulta vamos a ver que aparece diabetes y también algunos casos, aunque lo más común, de enfermedad de cambios mínimos. Ya en la adultez vamos a ver cómo aparecen otras condiciones o en la senectud como la glomerulopatía membranosa, nefropatía por diabetes otra vez y el síndrome paraneoplásico o manifestación de un síndrome paraneoplásico. Muchas veces estos pacientes podrían llegarnos a urgencias con un síndrome nefrótico como primera manifestación de un proceso neoplásico que todavía está oculto o no se ha diagnosticado. Entonces vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, por millón de habitantes, la diabetes sigue siendo una causa importante de proteinuria en pacientes. Y vamos a ver más adelante, es muy importante aclarar, sabemos que los pacientes diabéticos hacen daño renal, tienen lesiones macrovasculares y microvasculares, pudiendo desarrollar proteinuria en algún grado. Es muy importante evaluar si esa proteinuria en un otro se incrementa o se acelera para pensar que haya algo sobrepuesto, explique esa descompensación del paciente. Y por el contrario, también a estar atentos que un paciente que por lo general tenga una diabetes reciente diagnóstico, que no tiene compromiso de macrovascular o microvascular, pues es muy poco probable que la proteinuria se explique por la diabetes.
Entonces, en esos aspectos debemos estar muy atentos. Se habla de unos casos más o menos de 10 a 12 por cada millón de habitantes asociados al lupus, y vamos a ver cómo es frecuente la amiloidosis como una causa del síndrome nefrótico. Y en cuanto a esas causas primarias que pueden producir el síndrome nefrótico, vamos a ver, sigue predominando en esa población la glomerulosclerosis focal y segmentaria. También le sigue la glomerulopatía membranosa, enfermedad de cambios mínimos. Y en cuanto a esa enfermedad de cambios mínimos, vamos a ver que si bien la podemos manifestar en la adultez, no es más común y propia de los niños. Tiene también un origen idiopático, y muchas de las causas que producen la enfermedad en el adulto podrían producirla en los niños. Y recordemos siempre que el síndrome nefrótico congénito lo vamos a sospechar cuando tenemos población menores meses de vida. Este fue un estudio que encontré realizando pues la preparación del tema, y me parece muy interesante porque es la población de Caldas, Colombia, un estudio que se hizo en la unidad renal RTS de Caldas para estudiar las diferentes características clínicas o histológicas de la enfermedad parenquimatosa renal. Son 269 reportes histológicos, y miremos cómo de la muestra total hay una alta frecuencia de pacientes que tienen una enfermedad renal crónica de causa no clara, y cómo solo un pequeño porcentaje, en caso casi un 7%, son condiciones que se asocian al síndrome nefrótico como tal. El resto eran proteinurias no nefróticas, el síndrome nefrítico o una lesión renal de algún origen que no tuvo una evolución satisfactoria. Y si vamos a la población mayor de 65 años, vamos a ver cómo la prevalencia es mucho más alta de la causa indeterminada de las nefropatías, y poco común el síndrome nefrótico como una de las causas en esta población. Entonces tenemos que estar muy atentos a que en los adultos mayores de 65 años, en esta población sería difícil diagnosticarlo o sospecharlo. Entonces, cuando hablamos de la clasificación o las causas primarias de un síndrome nefrótico, hablamos de estas cuatro grandes: la nefropatía de cambios mínimos, la nefropatía hereditaria, la nefropatía membranosa, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, como las más frecuentes. Y vamos a ver que hay un sinnúmero de patologías que pudieran manifestarse como un síndrome nefrótico o un síndrome nefrótico secundario. Y vemos que dentro del contexto metabólico, la diabetes ya nombramos, y la amiloidosis. Dentro de la parte inmunológica y las enfermedades por tejido conectivo, el lupus, el eritema multiforme, la poliarteritis nodosa, el síndrome Sjögren. Tenemos origen neoplásico, cáncer gastrointestinal, renal, de mama, de colon, el melanoma y el mieloma múltiple, que coge una relevancia muy importante en el contexto del síndrome nefrótico. Medicamentos como la heroína, las drogas antiinflamatorias, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, el litio, enfermedades bacterianas, la sífilis, la malaria. Y en el contexto de las enfermedades virales, si bien es conocido el virus de la inmunodeficiencia humana, el herpes, la hepatitis B y C como una causa importante de síndrome nefrótico, después de la pandemia tenemos que encontrarnos también o adicionar a este espectro de causas para el desarrollo de un síndrome nefrótico el virus del COVID. Esto es un reporte de casos que encontré en la revista colombiana de nefrología de este año, donde dos pacientes, uno de ellos muy joven, con un COVID no complicado, empezó a hacer un síndrome hematoso y una nefropatía en rango nefrótico, una proteinuria en rango nefrótico. Se llevó a biopsia y se encontró que había desarrollado una enfermedad de cambios mínimos. Y el otro fue un paciente que por su obesidad y sus comorbilidades de pronto sí tenía un síndrome ya de dificultad respiratoria, que se entró a vigilancia intrahospitalaria, y durante su observación se encontró que empezó a desarrollar proteinuria en rango nefrótico, y este paciente se le documentó una glomerulosclerosis focal, si mal no recuerdo. Entonces, tenemos que tener presente que entonces el COVID también es una causa de síndrome nefrótico. Las alergias y las mordeduras de serpientes o picaduras por insectos nos pueden desarrollar también un síndrome nefrótico.
y ya los contextos genéticos y enfermedades un poco menos asociadas al síndrome nefrótico como la hipertensión maligna, la preeclampsia y la sarcoidosis. Para hablar de la fisiología nos vamos a centrar en lo que es la membrana de filtración, la unidad de filtración glomerular, que está dada por estas tres estructuras, la célula endotelial glomerular o esta membrana fenestrada, que lo que va a evitar es que se pasen las células sanguíneas, filtren hacia la orina. Una lámina basal, que es esta estructura de color azul, que va a filtrar más, bloquear la filtración de proteínas grandes, y las membranas con hendidura formadas extensiones de los podocitos y los podocitos, pedir la filtración de las proteínas de un tamaño medio. Entonces, por acá pasa el cono plasmático, la sangre, y se va a filtrar la orina posteriormente eliminada. Haciéndole un corte diferente y viéndolo un poquito más detallado, entonces nos vamos a encontrar con esta estructura, el epitelio fenestrado, la membrana basal y los podocitos. Todo lo que no genere una lesión en cualquiera de estas estructuras nos va a generar un daño en la filtración glomerular adecuadamente. Estamos hablando que nosotros, un adulto sano, podría tener unas tasas de filtración cercanas a 100 centímetros por minuto, con un contenido de proteínas bajo. En una proteinuria de 24 horas podría ser de 2 miligramos por litro, y eso es muy poco rate. Pero cuando se afecta esta unidad de filtración, vamos a ver cómo empezamos a perder proteínas, y como perdemos proteínas, debemos perder también muchos otros elementos sanguíneos que tengan un peso similar a la albúmina o a las proteínas que pierden, como la inmunoglobulina, factores de coagulación, lípidos, y de ahí vamos a entender por qué estos pacientes tienen esas manifestaciones clínicas. Vamos a ver entonces por qué se da el edema, qué sucede y cuáles son las causas o el impacto fisiológico de esa proteinuria. Sucede con la hipoalbuminemia, la hipercoagulabilidad y hiperlipidemia. Entonces, hablando de la patogenia del edema, acá es muy claro que estamos viendo proteínas, tenemos una albuminuria significativa que nos va a llevar a una disminución de la albumina en el plasma, o sea, una hipoalbuminemia. Eso se traduce en una disminución de la presión óptica plasmática, que nos va a producir una translocación de fluido del espacio intravascular al espacio intersticial, con una disminución del volumen arterial efectivo. Eso va a ser detectado como un estado de hipoperfusión por el sistema justaglomerular, y vamos a tener un mecanismo compensatorio, que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, activación del sistema nervioso simpático, activación del sistema arginina-vasopresina y disminución del PEP natriurético auricular. Todo este mecanismo se implementa que retengamos sodio y agua para perfundir mejor el riñón, pero que el riñón no sabe que estamos perdiendo proteínas y se vuelve un círculo vicioso. Esa es la teoría del llenado insuficiente. Hablamos de otra teoría, que es la teoría sobre el llenado, que también lo pone como una causa de edema, y acá lo que se habla es de una disminución de la sensibilidad tubular al péptido natriurético, en donde se empieza a retener sodio, y eso favorece también el edema a nivel intersticial, porque estamos en un estado de albuminemia. Entonces, con toda esa proteína que nosotros tenemos, vamos a ver que los pacientes con síndrome nefrótico propensos a las infecciones, al estado de lipidemia y aterosclerosis. Esto pues entendiendo que el síndrome nefrótico es un proceso que se cronifica en algunos casos o en la mayoría. La hipocalcemia y las salidas óseas igualmente se van a manifestar en el tiempo. Son pacientes con riesgo de esta hipercoagulabilidad o de fenómenos tromboembólicos, e incluso debido a ese estado de hipoperfusión que tienen, a desarrollar hipoliemias clínicamente significativas. Entonces, hay un riesgo de infecciones, tanto por reglas gram positivas y gram negativas, desarrollo de enfermedades virales como el herpes, celulitis, e incluso cuadros más complejos como la peritonitis por translocación bacteriana. ¿En qué se fundamenta este proceso? En que tenemos pérdidas de inmunoglobulinas, son pacientes, la mayoría con terapias inmunosupresoras, tenemos estados de nutrición por ese mismo edema a nivel de la mucosa intestinal y mala absorción proteica,
tenemos la misma deficiencia de proteínas y una reducción en la actividad de perfusión del vaso y la actividad bactericida de los leucocitos. Además, recordemos que la piel, al estar tan distendida por los edemas, se puede fisurar o comportarse ese líquido intersticial como un caldo de cultivo para las infecciones. ¿Qué sucede con la hiperlipidemia y la esclerosis? Entonces encontramos que se relaciona directamente con la hipoproteinemia y la presión anticasérica baja. Hay un aumento en la síntesis de proteínas hepáticas reactivas o lipoproteínas. Encontramos una disminución de la grasa y una disminución del catabolismo lipídico. Y tenemos por producir una eliminación de lípidos en la orina o lipiduria, que se vería más o menos así. En cuanto a la hipocalcemia, vemos que hay una pérdida urinaria de proteínas transportadas de vitamina D. Eso nos va a llevar al círculo vicioso de disminución en la reducción intestinal de calcio y en la densidad ósea, un proceso que se cronificará según pues, el comportamiento de la enfermedad renal en el tiempo. Y porque estos pacientes tienen riesgo de fenómenos tromboembólicos. Se detecta entonces la pérdida urinaria de antitrombina 3 plasminógeno con un incremento de los factores de coagulación 1, 7, 8 y 10, con el desarrollo, entendemos, de pacientes hospitalizados, pacientes de larga estancia, de pronto que están malnutridos o por su anasarca no se pueden mover bien, agregándole un factor adicional a esto. Y entendiendo que muy seguramente el síndrome nefrótico puede estar sucediendo también con otros factores que empeoran la coagulación o se asocian a factores de riesgo a desarrollar fenómenos tromboembólicos como el cáncer, como el lupus, entre otros. Y la hipovolemia es entendiendo que tenemos un volumen intravascular que no es eficiente, que está disminuido, o sea que tenemos una sangre baja y eso nos puede llevar incluso a pacientes en estado de choque, que no es lo más común. Sí, prepensar en la causa de infección como posible cauchoque, pero que se podría manifestar con signos tipo perfusión, manos frías, llenado capilar lento, liguria, taquicardia y con síntomas como dolor abdominal, mal estado general. Dentro de la estimación inicial que nosotros debemos hacerle a estos pacientes en urgencia, está claro que la historia clínica tiene un peso muy importante para nosotros, porque nos va a hablar de todos esos procesos crónicos que el paciente tiene. Lo más seguro es que estos pacientes lleguen a nuestro servicio ya con un diagnóstico y un tratamiento establecido para el síndrome nefrótico y nosotros nos concentremos en descartar complicaciones graves y en averiguar por qué, todo cierto. Pero va a ser muy importante entonces las condiciones clínicas, tanto de tejido conectivo como ociosas, sospechar mieloma, sí, adultos mayores con cáncer oculto, síntomas constitucionales, optar por antecedentes de enfermedad de tejido conectivo o medicamentos que tienen enfermedad de tejido conectivo, cómo describe la orina del paciente y qué otros síntomas pueden estar asociados a su motivo de consulta. Dentro del examen físico, vamos a ver que hay muchos signos y síntomas que se pueden compartir con otras enfermedades. Tenemos el edema facial, que es muy común en el nefrótico en los niños, en el adulto por lo general es ascendente progresivo hasta la nasarca. La disnea, que puede estar asociada a una infección o derrames pleurales importantes, una asociación a hipertensión poco frecuente, pero en el caso de pacientes crónicamente hipertensos en una ocasión que es muy comúnmente hipertensa, los tofos asociados a la hiperlipidemia, las líneas de muerte asociadas al síndrome nefrótico, los fenómenos o antecedentes tromboembólicos y las infecciones de tejido celular subcutáneo. En contexto del edema, hagamos que hay otras condiciones también muy peligrosas que pueden producir un edema cianasarca, por ejemplo el coma mixedematoso o patologías ya según su fisiopatología del edema que se asocian a un aumento de la presión prostática capilar, como la falla cardíaca, las trombosis venosas, la obstrucción linfática, patologías donde hay aumento de la permeabilidad capilar, como la anafilaxia, las quemaduras, la sepsis y la sepsis, o estados ya propios de la pérdida de presión oncótica, como sería la proteína, la enteropatía por proteínas, la falla hepática, la cirrosis, pues de malnutrición. ¿Qué laboratorios se benefician estos pacientes en urgencias?
Tenemos entonces claro que la proteinuria es una herramienta muy importante para hacer una clasificación de una nefropatía en rango nefrótico o nefrítico. Tener también el sedimento, indagar por la presencia de esos cilindros, eritrocitos dismórficos, todo lo que haya pasado por esa membrana porosa, esa membrana de la primera capa que les trae la fisiopatología, la presencia de sangre en la orina, microhematuria, la lipiduria. Tenemos también una herramienta muy práctica que es la tirilla, donde tres cruces o más se asocian con una proteinuria cercana o mayor a 300 miligramos por 300 gramos por micromol. Entonces eso también es una herramienta muy práctica. Tenemos también la función renal. Si bien en un principio los pacientes con síndrome hepático pudieran tener una función normal, pues es obligatorio y mandatorio cómo está ese riñón. La albúmina, el suero, es importante identificar. Vamos a ver que valores por debajo de 2.5 gramos se asocian con mayor riesgo de infección, mayor riesgo de fenómenos trombólicos. Y la orientación que le damos a dar a ese paciente en cuanto a la posible causa del nefrótico, si sospechamos que es un paciente que puede estar más bien infectado por hepatitis, sífilis o VIH, o si por el contrario pensamos más en autoinmune, ¿sí? Peilosanas, los anti-SNA o una complemento para este síndrome nefrótico. Nos hacen la recomendación de no inhibar los ANCA y los antiestreptolicina, porque estos estudios hacen más del esquema del síndrome nefrítico. Estudiar las cadenas ligeras y la electroforesis de proteínas en orina es muy importante, porque incluso la primera manifestación de un mieloma puede ser un síndrome nefrótico o una nefropatía perdedora de proteínas. Y los PLA2R, que aunque su nombre suena muy es elegante, hace parte de unos anticuerpos que vamos a ver en una alta asociación con el desarrollo de la glomerulopatía membranosa e incluso sirven para evaluar su progresión, su respuesta al tratamiento. En cuanto a las imágenes, tenemos claridad que la ecografía es una herramienta de primera mano a la hora de estudiar la parte renal. Por más lógico que parezca, incluso se puede determinar la presencia de un paciente que tenga un solo riñón y eso puede ser un factor de riesgo para desarrollar un síndrome nefrótico. Pero también nos puede orientar sobre la causa posible de esa nefropatía. Por ejemplo, en esta imagen vemos aquí una lesión tumoral en el polo, creo que es inferior del riñón, o por el contrario, podemos encontrarnos una anatomía alterada del riñón, en este caso riñones grandes, que uno esperaría no encontrar en un paciente es que estamos sospechando ya tiene una enfermedad renal crónica. ¿En qué plano queda la tomografía? Es útil porque recordemos que estos pacientes también pueden manifestar el síndrome nefrótico en el contexto de un síndrome para neoplasia. Y si yo veo que el paciente tiene un síndrome constitucional o no se ve, no, todo apunta que puede tener un problema oncológico, pues la tomografía y el barrido tomográfico, por así decirlo, nos va a orientar mucho. Entonces, aparte de que la ecografía también lo implemento pues para la biopsia. Esto es un tip que me parece muy para enfocar a estos pacientes que con la ecografía, en el contexto de una nefropatía o un síndrome renal perdedor de proteínas, vamos a que si la ecografía muestra riñones grandes, yo reduzco mucho mi margen diagnóstico a lo que es la trombosis venosa, la poliquistosis, un posible mieloma múltiple, la amiloidosis e incluso puede ser la diabetes. Entonces, la biopsia renal, ¿a quién se le enviaría? Tenemos claro que los niños en su mayoría van a desarrollar una enfermedad por cambios mínimos y por general esta patología que también se conoce como nefróticos sensibles a esteroides no van a requerir este tipo de tratamiento de estudio y se les hará manejo inicialmente antes de pensar en requerir biopsia. Pero por el contrario, los pacientes adultos, vamos a estos pacientes sí por requerir biopsia renal, más que todo para esclarecer la causa primaria de la lesión. También estaría indicado en el contexto de un síndrome progresivo, rápidamente deterioro de la falla renal o un deterioro
un incremento en esa creatinina y que no se sepa o no se esclarece bien la causa del síndrome nefrótico. Entonces tenemos que el síndrome nefrótico congénito, los pacientes que desarrollan un nefrótico después de los 8 años, la resistencia, las recaídas frecuentes o dependencia a los esteroides también son una indicación para la biopsia renal. Las manifestaciones nefríticas significativas y antecedentes, el examen físico, los datos del laboratorio que indican una causa secundaria del síndrome nefrótico o síndrome nefrótico primario que no sea una enfermedad de caminos. ¿A quién no le deberíamos hacer? Serían las contraindicaciones grandes para nosotros no indicar este estudio. Pues serían las mismas que para cualquier punción que se le va a realizar a un órgano, ¿cierto? Que el paciente tenga tensión mal controlada, que el paciente esté en un proceso infeccioso, tenga lemas hemorrágicos y que no se le pueda corregir o sean difíciles de corregir, o ya en el contexto de la biopsia renal, que el paciente tenga una hidronefrosis, tenga una infección renal activa, una sospecha de una lesión tumoral o que tenga un riñón único, y eso lo dejo en rojo porque eso sería una contraindicación relativa. Los pacientes con un único riñón o con estados de hiperfiltración renal pueden desarrollar un síndrome nefrótico asociado a nefropatía membranosa o glomerulosclerosis focal. Entonces, seguramente hay que evaluar riesgo-beneficio si se les hace la biopsia o no. En cuanto a la nefropatía membranosa, vamos a ver que tiene el 70% son de origen primario y vamos a ver que se asocian casi en un 80% a producción de anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa A2 o el PLA2. Dentro de las causas más comunes y secundarias, que esto es muy importante porque nos va a orientar a pensar cuáles causas primarias puede tener los pacientes que llegan a urgencias con síndrome nefrótico. Vamos a ver que esta se asocia mucho a malignidad, a enfermedades como el lupus, a enfermedades infecciosas crónicas como la hepatitis B, C, sífilis, tuberculosis, AINES o medicamentos como la penicilamina o que contengan oro. Y hay 3 principios patológicos o fisiopatológicos que nos van a explicar el desarrollo de la nefropatía membranosa. En el contexto del lupus, vamos a ver que hay depósitos de inmunocomplejos circulantes a nivel de los podocitos. Acordémonos del dibujo, entonces se forman a nivel de la circulación y se depositan, nos generan un daño a nivel de los podocitos. A nivel de formación in situ de inmunocomplejos por una reacción autoanticuerpo circulante con un antígeno nativo, que eso es lo que nos explica la producción de este autoanticuerpo, con el cual vamos a hacer seguimiento al tratamiento e incluso se ha asociado que cuando disminuye, el paciente va a tener mejoría en su proteinuria. Y por último, una fisiopatía para el desarrollo de una glomerulonefritis membranosa es la formación in situ de esos inmunocomplejos, pero asociados a un antígeno no nativo, o sea, un antígeno extrínseco, como sucede con los pacientes que sufren de enfermedades como la de Pompe o Fabry, donde esa restitución enzimática aumenta el riesgo para que ellos desarrollen una enfermedad renal de patología o síndrome nefrótico. Entonces, acá esto es como una abreviación que hemos hablado ahora en cuanto a la toma de biopsia o no, y vemos que a los pacientes a los que se les mide este marcador, si está ausente, pues de entrada ya nos dicen probablemente no es una nefropatía membranosa y va a requerir biopsia. Por el contrario, si el paciente responde a la terapia inmunosupresora, vamos a tener también que considerar esa biopsia. Si hay un curso clínico inusual, si el paciente tiene anormalidades serológicas, o sea, a pesar de que tiene estos anticuerpos presentes, hay otros anticuerpos que también aparecen positivos y no hay claridad en el diagnóstico. Tenemos una terapia que no responde a la inmunosupresión, o sea, el riñón no responde a la inmunosupresión, y el paciente persiste con síndrome nefrótico a pesar de que desapareció este marcador, pues son mandatorias dictando que ese paciente va a requerir biopsia. ¿Y qué nos podría responder entonces la biopsia? Cosas muy grandes que quiero compartir: paredes capilares engrosadas, sin proliferación celular, estas espigas o púas que se empiezan a formar
a nivel por depósitos de inmunoclejos en la pared capilar del glomérulo o estos depósitos electrodensos homogéneamente distribuidos en el capilar glomerular. En cuanto al desarrollo de la glomerulosclerosis segmentaria focal, vemos que es más común en los adultos hombres masculinos, tiene también causas primarias y secundarias, pero vemos que acá hay un aumento en la asociación a la enfermedad por el VIH. El VIH acá tiene una relevancia importante, pues no solo pues, por el contexto que es la enfermedad, sino que se ha documentado depósitos del virus y al parecer replicación viral a nivel renal, por lo que se asocia con su síndrome nefrótico, las nefropatías por reflujo, la obesidad muy importante. Los pacientes obesos con obesidades mayores a 35 son más propensos a desarrollar este tipo de síndrome nefrótico como causa primaria, hiperfiltrón de un único riñón y drogas como la heroína o el pamidronato. También pues hay causas genéticas por mutaciones en estos genes que se manifestarían como ya vimos muy tempranamente, pero solo un poco raras. En la patología o la biopsia vamos a encontrar que estos pacientes tienden a ser esclerosis segmentaria, como su nombre lo dice, a nivel del lóbulo medular, tienen fibrosis en la carta de Bowman o depósitos de hialina que tiñen con la plata, pero si se tienen de rosa intenso. En cuanto a la enfermedad de cambios mínimos, entonces que estos pacientes también se denominan como síndrome hepático sensible a esteroides, pero acá la patología que nos va a mostrar cambios, o sea, glomérulos normales o una proliferación mensajial leve, fluorescencia negativa y sin depósito de inmunocomplejos. Y en cuanto a la nefropatía asociada a diabetes o la amiloidosis, también son comunes en nuestra sociedad, más que todo la diabética, claro está, tener claro los puntos que nombramos al principio. Adultos con historia de diabetes de larga evolución, latinoamericanos, raza negra, latinos, sospecha de un desarrollo repentino y una proteinuria intensa que sale de la curva o del parámetro que el paciente venía presentando y que ya está asociado a afectaciones microvasculares. Pero está el efecto. El paciente que tiene una diabetes de reciente diagnóstico, que tiene ni 5 años de estar con un diagnóstico de diabetes y empieza con una proteinuria. Ese pues también nos debe alarmar, no pensar o a señalar la diabetes o la causa del síndrome nefrótico. Y en cuanto a la lactosis, pues solo quería mostrar esta imagen, recordar que hace parte del 10% de los casos del síndrome nefrótico y la puede producir su forma primaria o secundaria. En este caso vemos acá tinción intensa con rojo Congo, pues como resultado de la biopsia. En cuanto al tratamiento, si bien el tratamiento del paciente síndrome nefrótico, urgencias no es como tan dirigido en los protocolos como manejando pacientes con sepsis, con un dolor típico cardiovascular, una neumonía, sí hay mucha información que tenemos que tener en cuenta y unos puntos muy claros al empezar el tratamiento de estos pacientes. O sea, ya hicimos énfasis en que lo más importante es el enfoque clínico, por qué consultó ese paciente, está infectado o no, otras complicaciones puede estar manifestando. En cuanto a los aspectos más generales y la dieta, pues la bibliografía terrestre hace mucho énfasis es en la restricción en la dieta de sodio. 2 a 3 gramos de sodio, más que la restricción hídrica. Hacen referencia a recomendar dietas muy ricas en proteínas. Estos pacientes están perdiendo proteínas, entonces la ingesta muy seguramente se va a perder en la vía urinaria. En cuanto a lo que es los diuréticos, esto es un punto muy importante porque los pacientes con un síndrome hematoso y síntomas que vienen por el síndrome hematoso, una de las herramientas que nosotros tenemos en urgencias va a ser la implementación de forzar la diuresis con furosemida o diuréticos de Lassa. Haciendo un poquito de profundización respecto a este manejo, pues uno esperaría también que sea contraproducente usar solo furosemida en un paciente que está perdiendo proteínas y que tiene líquido en el espacio intersticial.
y vemos que la implementación de la albúmina y la furosemida en manejo combinado para este tipo de edemas en los pacientes con síndrome nefróticos, a la evidencia que pude encontrar, esto fue un artículo donde se incluyó pues una revisión sistémica de varios estudios que se planteaban esa misma duda y arrojó unos resultados muy variados, muy imparables, con los que no se puede hacer una recomendación directa o de alta fuerza de retención o calidad de evidencia. Porque, por ejemplo, algunos de ellos que mostraron, por ejemplo, este primer estudio mostró que los pacientes sí tenían una pérdida significativa de peso en una semana. Por ejemplo, otro estudio que mostró que no había una eficacia comparando la furosemida con albúmina versus furosemida sola. Otro estudio arrojó que el efecto era muy evaluable en las primeras 8 horas, no solo porque se aumentaba la fracción urea de sodio, de cloro y de albúmina, pero que después de 8 horas no había un impacto tan importante como para recomendar la asociación de tratamiento combinado versus la furosemida sola. Otros, por el contrario, sugirieron que les fue mejor dando furosemida sola en comparación con la mezcla con albúmina. Entonces, realmente la recomendación, según lo que yo encuentro, no es una buena recomendación de práctica habitual en el servicio para manejar el síndrome hematoso en el contexto de un síndrome nefrótico. Claro está que esto todo se debe evaluar a la luz del paciente, porque interroguémonos un caso clínico de un paciente diabético con un importante choque que haya que reanimarlo con líquidos, pero nosotros de entrada sabemos que ese paciente puede estar debido a su apolbuminuria severa, empeorándose la disnea y los síntomas que tiene por la extravasación de algo que ya vimos por fisiopatología, se va a ir al espacio intersticial. Entonces hay que tener mucha cautela a la hora de dar esos pacientes si se nos llega a presentar en el servicio. En cuanto a los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, o más bien el tratamiento de la hiperlipidemia, que es algo que va a estar muy relacionado con el diagnóstico y la clínica de estos pacientes, se sigue recomendando el uso de la atorvastatina para hacer el manejo de estos pacientes. No recomiendan tanto la rosuvastatina, ya que se asocia con aumentos de la proteinuria, y si los pacientes no se les puede dar atorvastatina, pues vamos a tener otras herramientas. Se hablan de las sales biliares, incluso de la ezetimiba, y hay reportes de casos donde los pacientes hacían hiperlipidemias tan severas, donde también se tenía que recurrir a la féresis como un tratamiento para disminuir y controlar esos valores. Los esteroides, vamos a ver que si bien o personalmente uno consideraba los esteroides como la primera herramienta cuando uno tenía un paciente con síndrome hematoso y una sospecha de un síndrome nefrótico, realmente no es tan así. Vamos a ver más adelante unas breves características de cómo muchos pacientes con síndrome nefrótico incluso se pueden manejar el seguimiento sin usar esteroides. Tenemos los IECAS y los ARA-2, y esto farmacéutico es muy importante, farmacológico, perdón, es muy importante porque es a lo que yo me hacía referencia cuando hablaba de los estrés. Hay pacientes que nosotros podemos disminuirles la proteinuria, incluso si el paciente es normotenso. O sea, la recomendación es, no importa si el paciente es hipertenso o no, los IECAS podrían beneficiar a ese paciente en cuanto a la proteinuria y evitar o rezar el uso de los esteroides y otros medicamentos inmunomoduladores. Y en cuanto a la anticoagulación, que este es un punto también muy importante, ya vimos que la asociación con la hipoalbuminemia y los fenómenos embólicos, según las guías CADIGO, van de la mano. Entonces tenemos que tener presente qué vamos a hacer con estos pacientes, con qué los anticoagular y cuáles se beneficiarían más de la anticoagulación. Me devuelvo un punto acá con esto para recordarles entonces en el apartado esteroides que tenemos los pacientes sensibles a los esteroides que van a mejorar con el tratamiento esteroideo, los pacientes que son resistentes a esteroides, que son los que nosotros le damos tratamiento y no vemos vía o progresa la enfermedad, y tenemos los dependentes, que son los que empezamos a hacer un desmonte y vemos que rehacer la proteína.
Volviendo a la coagulación, me disculpo ahí por ese retroceso que hice, la anticoagulación entonces va a ser muy importante. Cuando hice la revisión encontré este artículo que fue una revisión de varias bibliografía para ver qué sugerían en cuanto al manejo de la anticoagulación en los pacientes con síndrome nefrótico, y realmente me enfoqué es muy engorroso y había mucha información, pero se obtienen datos muy importantes, y es que se considera que la glomerulopatía membranosa sí tiene un riesgo más alto o demostrado para que los pacientes hagan un síndrome nefrótico en comparado con los otros, entre la enfermedad de cambios mínimos, la enfermedad epigmentaria. Y se tiene en cuenta un riesgo de sangrado, que en este caso se evaluó por el punto de Hazlitt, y una albúmina en suero. Y según esos parámetros se tomaban decisiones. Pero tenemos las guías CADIGO que nos sintetizan mucho más y nos van a decir, si el paciente hace un evento tromboembólico, va a requerir una dosis full de anticoagulación y ya se va a determinar si se hace por 6 a 12 meses o el síndrome nefrótico perdure. ¿Cuáles serían los pacientes que se van a beneficiar de dosis profilácticas de anticoagulación? Los que tengan una albúmina en suero a 25 gramos, tengan una proteinuria marcada mayor a 10 gramos por día, una obesidad de más de 35 kilogramos por metro cuadrado, otras condiciones que predispongan a fenómenos tromboembólicos, fases cardiacas avanzadas o que estén en reposo, ya sea por prolongada inmovilización o cirugías que los tengan postrados. ¿Cuáles serían las contraindicaciones absolutas para esas anticoagulaciones? Pues que el paciente no se va a cuidar ni se va del anticoagulante, tiene temas de coagulación, tiene un albón en el sistema nervioso central que puede sangrar, hay antecedentes de sangrado gastrointestinal o tiene mucho riesgo de caídas. Como para hacer entonces un poquito de resumen acá, vemos que se tienen en cuenta los valores de albúmina, se tiene en cuenta el riesgo tromboembólico, pero en este caso las guías CADIGO nos recomiendan usar el G-Tools para evaluar el riesgo de sangrado en estos pacientes. Vamos a definir que si tienen estas características, lo más probable es que usemos warfarina para anticoagularlo. Si tienen alto riesgo de sangrado, no vamos a usar warfarina y vamos a pasar aspirina, de que también va a ser la de elección en caso tal de que el paciente tenga una albúmina muy cercana a la normal, pero que pueda tener algo de riesgo para fenómenos tromboembólicos. O por el contrario, no tiene factores de riesgo, una albúmina muy llegado a lo normal, y no requerir tampoco antiagregación. ¿Por qué no usamos entonces nuevos anticoagulantes? Porque sabemos que si bien están en una implementación muy fuerte, vamos a tener problemas porque ellos tienen una fijación muy alta a las proteínas y muy seguramente en el síndrome nefrótico vamos a perder eficiencia con estos nuevos anticoagulantes, por lo que hasta ahora no hay una recomendación o una evidencia fuerte que se deban usar en el contexto del síndrome nefrótico. Indicaciones de terapia inmunosupresora, todo lo que es terapias alquilantes, lo que es los inhibidores de calcineurina o lo que es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, van a estar indicados en los pacientes, como vamos a ver más adelante, que tienen una enfermedad progresiva, tendencia a fenómenos tromboembólicos, no toleraron los esteroides o necesitamos hacer un más agresivo porque la enfermedad está avanzando rápidamente. Esta es la clasificación en cuanto al riesgo, y acá lo que quiero mostrar más que todo es que estos pacientes no siempre requieren un manejo agresivo con ciclofosfamida, con inhibidores de la calcineurina. Miremos, por ejemplo, que los pacientes de bajo riesgo, que son los que mejoran la polinuria o disminuyen la proteína en los 3 meses a manejo con IECAS y ARA2, que tienen una buena tasa de filtración glomerular, no requieren un tratamiento de entrada con estos medicamentos. Y el espectro más distal, el paciente con alto riesgo, el paciente con mucho riesgo de entrada, digamos que tiene manejos con ciclofosfamida más corticoides. Ya esto es como un manejo y un esquema de centro más ambulatorio, que muy seguramente en el contexto de esta charla que nos corresponde para urgencias se nos escapa un poco a la revisión.
Estos son las dosis que recomiendan las guías o las que encontré en cuanto al manejo del rituximab. Ser dosis semanales, pueden ser dosis con 2 semanas de vigencia. Hacen la recomendación de cuando se va a usar el rituximab de titular las BCD20 para mejorar esa respuesta del medicamento, y en caso de nefropatía membranosa, evaluar siempre la efectividad del tratamiento haciendo seguimiento con los anticuerpos PLA2R que ya habíamos nombrado. Esto fue un régimen con tratamiento también recomendado para estos pacientes, donde se mezcla un mes iniciar etilprednisolona, otro mes con clorambucilo, y así vamos intercalando el tratamiento hasta cumplir 6 meses, donde después ya tomaríamos nuevas conductas y seguimiento. En cuanto al pronóstico de la enfermedad membranosa, vemos que cumple este patrón 30-30, donde 30% resolverán, 30% quedarán con proteinuria, pero van a persistir, tendrán función renal normal, pero con proteinuria, y 30% van a evolucionar de manera negativa hacia una enfermedad renal terminal. En cuanto a la enfermedad glomerulosclerosis segmentaria y focal, vamos a ver que estos pacientes se les podría manejo solo con esteroides. Todo dependerá pues de la evolución y la valoración de la proteinuria, la respuesta a los tratamientos, pero vemos que el esquema de seguimiento es muy parecido en cuanto a todo lo que es origen primario del síndrome nefrótico. Tienen un pronóstico un poco más malo que enfermedad membranosa. Estos pacientes, el 35% podrán terminar en enfermedad renal terminal, 10% permanecerán proteinúricos y 20% van a remitir su enfermedad. Y en cuanto a la enfermedad de cambios mínimos, vemos que es como la que más se indica, tiene un mejor pronóstico. Estos pacientes suelen hacerles, como ya dijimos, tratamientos sin biopsia, porque un 90% tienden a responder muy bien en las primeras semanas de tratamiento. Incluso alcancé a ver por ahí unos estudios donde se demostró que no valía la pena agregar inhibidores de la caneurina al manejo con esteroides. Esto eran niños más que todo, porque los resultados eran muy similares o no eran superiores. En cuanto al pronóstico, es la que mejor pronóstico tiene y una probabilidad de supervivencia a 10 años, 85%. Y ya para terminar, en cuanto a las conclusiones personales, pensar siempre cuando nosotros tengamos en urgencias con síndrome hematoso, enfocar no solo el tema de origen cardíaco, no solo enfocarnos en un problema hepático o renal, pensar siempre en ese triangulito y en la asociación de estas tres estructuras, enfoque del paciente. Pensemos siempre en complicaciones graves, principalmente pensaría yo el origen infeccioso, la historia clínica y los clínicos que vimos que pedimos de entrada para el enfoque inicial de estos pacientes. Siempre lo más seguro es que vamos a tenerlo a la mano, incluso en menores niveles de atención, para orientar el enfoque y el manejo y posterior ruta de atención de ese paciente. Concluimos que los esteroides de entrada no siempre van a ser una opción de hijo, y que los nuevos anticoagulantes todavía no tienen una evidencia recomendada para nosotros usarlos en la terapia antitrombótica de los pacientes. Esta fue la bibliografía que revisé para hacerles la revisión y compartirles con ustedes este tema. Los esperamos dentro de 2 días en la revisión que continúa con la parte de nefrología que corresponde al síndrome nefrítico. Muchas gracias. Quedo atento a cualquier duda.